Listo. Hola, buenas noches. Estamos aquí en la comunidad sefaradí con el rabino Moisés Chicurel, quien nos va a hablar un poquito sobre un descubrimiento que podría yo avanzar mucho sobre el tema, pero quiero que él nos haga la presentación sobre este descubrimiento. Data de 200 años atrás y bueno, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Karen? Bienvenida. Buenas noches, qué gusto recibirte. Gracias, estoy representando al Diario Judío y a su vez, bueno, soy Karen Cohen-Gindi. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de este Sefer tan especial. Como tú bien mencionas, es un hallazgo que tiene aproximadamente 200 a 250 años. Es un Sefer Torah histórico, pero que además de su propia historia, también tiene el agregado de que es un Sefer Torah que es sobreviviente al Holocausto. Lo llamamos el Sefer viviente, que es como un juego de palabras, sobreviviente, el Sefer viviente. Te platico un poco cómo lo encontré. Por favor. Yo soy una persona como muy curioso y además pues todo lo que tiene que ver con historia y antigüedades me llama mucho la atención. Entonces, durante muchos años yo fui Hazdán en el templo de Monterrey. Es el templo que está en la calle Monterrey. Su nombre realmente es Rabbi Yehuda Levi. Perdón, ¿en qué año fue esto? Esto fue alrededor del año 2010, más o menos. Quizás un poquito antes. Fíjate que yo estaba revisando todos los sefarim que se encuentran en el Ejal. El templo de Monterrey fue inaugurado por primera vez en 1942. Okay. Entonces tiene dentro del Ejal mucha riqueza histórica y en los cuartos contiguos tiene libros que son de los que se trajeron nuestros ancestros de Turquía cuando llegaron a México. Wow. Entonces yo soy muy curioso y entonces estaba haciendo estaba haciendo como un poquito de investigación de qué es lo que había. Y de repente veo este Sefer Torah de dimensiones distintas a lo común, lo abro, además de ejercer como Hazdán en ese momento y a partir del 2016 como rabino de la comunidad, también pues estudié Sofrut. Entonces conozco muy bien las particularidades de las letras. Entonces me di cuenta que las letras de ese Sefer Torah no correspondían con las letras del Sefer Torah que usamos hoy en día, los sefaradim. Entonces esto me ayudó un poco a datar el Sefer Torah. Estaba en el idioma... Es hebreo, ¿Hebreo? por supuesto, es hebreo, sí. Pero la forma de las letras es un poco diferente, es más estilizada. Esto es del periodo barroco, todo en el periodo barroco se hacía de manera mucho más estilizada. Sí. Y este Sefer, que después, probablemente fue hecho en Italia, es lo más probable que haya sido hecho en Italia, corresponde a la época en la que se ornamentaba las letras de esa forma. Estas letras están de acuerdo a un autor, un libro que se llama Le David Emet, que es un libro que, a pesar de ser una fuente de muchos siglos para cómo se escribió el Sefer Torah, los sefaradim hoy en día escribimos el Sefer Torah de acuerdo a cómo lo establece el Arizal, según la Kabbalah. Entonces estas pequeñas diferencias en las letras me llamaron mucho la atención. Además de que las letras estaban desgastadas, en vez de ser color negro, estaban ya con un color sepia. Avejentado totalmente. Completamente avejentado. Y lo más interesante de todo esto es que la configuración de los párrafos, hay dos formas de cómo se configuran los párrafos del Sefer Torah, según la opinión de Rashi y según la opinión de Maimónides. Rabbeinu Tam, Rashi y Maimónides. Entonces, estas dos opiniones son excluyentes. Según una opinión, el que hace el Sefer Torah de la otra manera está mal y viceversa. Esto sucede hasta la época de Rabbi Yosef Karo, en el siglo XVI, que Rabbi Yosef Karo estandarizó una fórmula para hacer los párrafos del Sefer Torah tanto como la opinión de Maimónides como la de Rashi. Y a partir de ahí, desde más o menos 500 años, el Sefer Torah se empezó a hacer de acuerdo a todas las opiniones. Pero se tardó un poco en popularizar, porque antes, para escribir un Sefer Torah, al contrario, gracias, para escribir un Sefer Torah, tú tenías que copiar de un Sefer Torah ya hecho.
Okay. No existía el libro impreso que se llama Tikkun Sofrim, del cual tú puedes copiar directamente el texto y entonces escribir tranquilamente. Tenías que copiar de uno ya hecho. Claro. Entonces la popularización de este libro tiene aproximadamente 250 años. Maravilla. Quiere decir que si este libro todavía está escrito, los párrafos están escritos de acuerdo a la opinión del Rambam, Maimónides, que es como lo hacíamos los sefaradim antes del Shulchan Aruch, quiere decir que este libro se debe haber escrito copiándolo de un libro más antiguo, sin usar la edición impresa del Tikkun Sofrim, que es el libro que es como la guía para poder hacer un Sefer Torah moderno. Entonces, por eso, junto con las letras y junto con este hecho, calculamos que el Sefer Torah debe tener unos 250 años. Eso es la historia del libro. Qué interesante. Wow, es un hallazgo sin duda. Y qué mejor que una persona como tú, tan loable, como usted, Rabino, tenga toda la bendición de Hashem, donde le dio esta oportunidad para descubrir este hallazgo que me hizo recordar en cierta forma la parte de estos peregrinos, estos pasajes que se encuentran en el Mar Muerto de repente, claro. Estos que son muy importantes también para nuestra historia judaica, y bueno, y sin duda desde Maimónides tenemos todo esta cultura y esta religión, ¿no? De alguna manera, y desde antes, por supuesto, pero bueno, de alguna manera, como bien nos lo mencionas, estamos interpretando toda esta secuencia y todas estas normas que la Torah hoy nos indica desde estos hallazgos. Ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. Porque, como te decía, tenemos la historia del libro en sí y tenemos la historia de su travesía por el Holocausto. Claro. Yo, al estar viendo las letras, y como soy, te digo, muy, muy apegado a los temas históricos, no me había percatado de que en la parte de abajo, eso me di cuenta después, tiene rotulado, el Sefer tiene rotulado un número con tinta y tiene una plaquita. La plaquita dice Westminster Synagogue Sech Memorial Scrolls y el año es 1964, me parece, dice 1964. Más eso, más el número rotulado, me llevó a descubrir que este libro en particular fue confiscado por los nazis y se lo llevaron a Praga. En Praga, uno de los líderes del nazismo, que se apellidaba Rosenberg, olvidé en este momento el nombre de pila, no es que piense en él demasiado, ¿verdad? Bueno, entonces él quería hacer un museo de la raza extinta. Y entonces le llevaban objetos rituales, litúrgicos, de todos los lugares que los nazis iban pues, destruyendo las comunidades. Tomaban estos objetos y se los mandaban para que él los seleccionara y viera cómo hacer pues, ese museo que pretendía hacer de la raza extinta. Wow. Cuando se termina la guerra, en Praga se encuentran todos estos rollos, son aproximadamente 1200 y pico de rollos que se encontraron de todos los lugares de Europa, y en este caso este es un libro sefaradí que, bueno, se quedaron un pequeño tiempo en la sinagoga, se llama la sinagoga Michle en Praga, es una sinagoga muy famosa, cuando uno va a Praga la puede visitar. Sin embargo, pues ahí no estaban las condiciones para poder preservar los libros, entonces se mandaron a Londres, a la sinagoga de Westminster, y ahí se guardaron durante aproximadamente 18 o 20 años. Wow. Y después se decidió enviarlos de regreso a las comunidades de origen, pero lastimosamente las comunidades de origen ya no existían, entonces se fue mandando como estos Sefer Torah como memoriales a comunidades que tuvieran algún vínculo. Claro. La comunidad sefaradí, me imagino, habrá recibido este libro en los años 60, este rollo de Torah, pero pues como es un rollo de Torah que no es apto para la lectura por su antigüedad y que no está en condiciones para utilizarse en los rezos, entonces... Por la falta de tinta que en su momento pudiese haber, ¿verdad? Correcto, exacto. Entonces, pues yo creo que en su momento los rabinos o directivos que lo habrán recibido con
pues con agrado, pero en esos años todavía no se hablaba de la guerra, era un tema tabú, no lo utilizaron, lo dejaron en el ejal y ahí se quedó pues 40 años hasta que tu servidor lo encontró. Ojalá que con este video podamos encontrar también a las personas que lo recibieron en su momento para que se haga esta integración y por supuesto que este tipo de vínculo, de videos y de que hoy en día se están usando la tecnología, pues nos pueda apoyar de manera inmediata. Este es un llamado para que lleguemos a esta peculiar hallazgo que gracias a el rabino Moisés Chicurel podemos obtener toda esta información de nuestro pasado que es tan importante y que es parte de nuestra vida. Es muy importante saber, como bien lo menciona, tenemos el tema del holocausto de cierta forma por el hallazgo que encuentra en similitud con el nazismo. Que quiere decir, podría haber ciertos pasajes o ciertas palabras que pudiesen hablarnos de la paz. Mira, el libro es un libro de Torah, sí, que es los 5 libros del Pentateuco, tal cual el rollo de Torah que utilizamos en Shabbat para leer las tal Parashot. cual. Lo que encontramos fue este libro de Torah. Totalmente Torah. Sí, exactamente. Es un rollo de Torah. Excelente. De dimensiones muy, muy poco comunes, que nos llamó la atención y es así como nos dimos cuenta. Lo que nos indicó el vínculo con su paso por el Holocausto es el rótulo de la tinta, que era el número que le habían adjudicado para su archivamiento en Praga, en la época del nazismo, y después el número que se le otorgó cuando se lo llevaron a la sinagoga de Westminster. Lo que es escalofriante es de que tiene un número tal cual. Los presos en los campos de concentración les rotulaban un número, les tatuaban un número, aquí también le rotularon un número al libro y al Sefer, vaya, al rollo de Torah en su base, en la base de madera. Y que posteriormente va a haber una conferencia terminando esta entrevista y vamos a poder tener esta presencia de lo que estamos conversando. Excelente. Muchos de esos libros que se encontraron, algunos tenían mensajes escritos de auxilio, mensajes que la gente metía en los rollos para ver si alguien en algún momento, había rollos con sangre que fueron arrebatados de las personas que lo estaban custodiando y que, bueno, estaban manchados de sangre. El nuestro no es el caso, pero realmente esto es una muestra de la supervivencia del pueblo judío. Si, bueno, para tus lectores y para los seguidores de Diario Judío, quizás valdría la pena, si ustedes gustan, poder ver todo el documental que hicimos acerca de este hallazgo, que lo pueden encontrar en la página de la comunidad sefaradí en YouTube. Gracias, como el Sefer Viviente. El Sefer Viviente. Si lo buscan como el Sefer Viviente lo pueden encontrar. Y bueno, pues esperemos que esto sea pues un mensaje de trascendencia, de esperanza, de nunca rendirse y de saber que pues el pueblo judío tiene en su ADN, tiene la fuerza de la resiliencia, que siempre tendremos lo necesario para superar todos los retos que se nos presenten, porque Hashem está con nosotros, porque nosotros hemos cuidado de la Torah y la Torah nos ha cuidado también a nosotros, y esto pues es un ejemplo más de cómo nunca hay que rendirse. Así es, nunca jamás. Así es. Nunca jamás, y sin duda somos supervivientes de todas las facetas en las que hemos sido perseguidos, y a veces uno no encuentra explicación sobre la fuerza interna que cada ser humano yehudí tiene, y sí es muy importante no desistir de la Torah para que podamos seguir teniendo esta fe, emuná, como bien lo maneja, para salir adelante y la Torah sea nuestro balance y nuestro cuerpo para todo nuestro camino. Es muy interesante todo esto que nos transmite al Diario Judío, a nuestros lectores y al auditorio.
Por favor visiten, como bien lo comenta el Rav Chicurel, el canal YouTube, donde podrían ver el documental completo sobre el Sefer Viviente. Esto lo pueden encontrar ya sea en el buscador como el Sefer Viviente o a su vez Rabino Moisés Chicurel o Comunidad Sefaradí de México. Esperamos que les guste mucho esta entrevista. Y bueno, en unos minutos más el Rabino Chicurel va a empezar con una conferencia para que nos muestre el Sefer Torah, data de 200 años atrás, y nos pueda demostrar también estas particulares números que en su momento encuentran una similitud y fechas, data del Holocausto, conmemorando el Yom HaShoah en estas fechas y nunca jamás. Gracias y buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario, gracias. Hasta luego. Buenas noches.